¿Existe algún método para desarrollar nuestra faceta económica que sirva para todos? ¿Es posible crear algo así? ¿Cuál es el límite de la responsabilidad individual para vivir una vida plena? Mi nombre es Noy Noison y te doy la bienvenida al podcast de Reverse Thinking, que me gusta traducirlo como pensamiento inverso, en donde busco construir una comunidad de personas dedicadas a aprender. Sobre todo, aprender dos cosas principales. Una de ellas tiene que ver con nuestra faceta laboral, aprender cómo aprovechar todas las nuevas oportunidades que nos brinda el siglo XXI y que difícilmente alguien en nuestro entorno nos pueda ayudar en ello. Mientras que lo segundo tiene que ver con la felicidad. Utilizar las distintas áreas de conocimiento de la actualidad, tales como psicología, filosofía, neurociencias, también organización, emprendimiento, entre muchas cuestiones, para encontrar un equilibrio con el cual podamos disfrutar de esta única oportunidad de que disponemos, esto que solemos llamar vida. Puedes encontrar más información en la web de Reverse, cuya dirección es reversesite.com. reversesite.com, en donde tendrás allí también las redes sociales por si te interesa darles una ojeada, los artículos del blog, los recursos gratuitos y los libros que he escrito, tanto la trilogía Lean Funnels para emprendedores como mi libro más personal, el cual titulé Un manual de madurez para el siglo XXI. En este 9º capítulo abordaré dos temas estrechamente relacionados: el trabajo y los recursos materiales. Para abordar estos temas dividiré el capítulo en los siguientes dos puntos. Primero, la vaciedad del prestigio y segundo, el manejo de las expectativas. Llega un punto en que a todos se nos colma la paciencia, como se suele decir. Llega un punto en que nos quedamos sin reservas de paciencia. También podría verse como que nos quedamos sin fuerza de voluntad para mantenernos haciendo cosas que no queremos hacer, o peor aún, cosas que queremos no hacer. Nuestra fuerza de voluntad no es infinita, como bien podemos intuir todos. En el ámbito de la psicología, a este fenómeno se le ha denominado como agotamiento del ego, que hace alusión a justamente esto, a que el autocontrol o el forzar nuestra fuerza de voluntad nos resulta fatigoso. Cuando tenemos que esforzarnos en hacer algo, luego estaremos menos dispuestos o directamente seremos menos capaces de volver a ejercer ese autocontrol, sobre todo si el próximo, llamémosle desafío, se encuentra cerca en el tiempo. Por eso nos cuesta tanto controlar nuestras ganas de comer comida chatarra cuando volvemos a casa después de entrenar en el gimnasio, o suele sucederle a los padres que tienen mucha menos paciencia con sus hijos cuando recién llegan del trabajo. Según la evidencia de la que yo dispongo, basándome en los experimentos realizados por Roy Baumeister y sus colegas, todas las variantes de esfuerzo voluntario hacen uso, al menos en parte, de un fondo compartido de energía mental, ya sea esfuerzo cognitivo, emocional o físico. En este capítulo, en lo que me gustaría hacer hincapié es en que el agotamiento del ego nos puede arruinar por completo nuestras vidas. Por eso es de suma importancia escoger nosotros en qué cosas queremos que se dé este fenómeno. ¿En qué cosas queremos que nuestra fuerza de voluntad se vea deteriorada? De lo contrario, se podrían ver perjudicadas otras facetas de nuestra vida que desearíamos que no se vieran afectadas. Hay un tipo de conversación en donde en lo personal no me siento nada cómodo participando, o incluso tampoco escuchándolas, y son las características conversaciones basadas en el chismerío. Y no es que estoy diciendo que deban dejar de darse o que esté mal
que se participe en ellas. Solo quiero hacer hincapié en cómo estas conversaciones influyen en nuestra toma de decisiones a la hora de escoger en qué gastar nuestro dinero. Cómo estas conversaciones, pero más puntualmente las expectativas sobre estas conversaciones, influyen en nuestros deseos y en consecuencia en nuestra toma de decisiones con respecto al dinero. Me estoy refiriendo a la preparación previa a estas conversaciones. Cómo el tener buenas anécdotas para contar al participar en estas conversaciones hace que se busquen experiencias no por vivir la experiencia, sino por tener algo para compartir con ciertas personas que nos juzgarán de una determinada manera, que nos pondrán etiquetas como divertido o aburrido, acorde a lo que hagamos, y a día de hoy, con las redes sociales, acorde a lo que publiquemos. Tal y como yo lo veo, el consumismo no es algo actual. El consumismo es algo del siglo pasado, transmitido por, como yo les llamo, veteranos no adultos, que han conformado el entorno de personas de nuestra generación, la generación Z. Como diría Henry Fielding, haga del dinero su Dios, y las desgracias lloverán sobre usted. Programas como las reputadas Kardashian o los influencers consumistas que venden un estilo de vida basado en el lujo son un resultado de la postura, a mi parecer, irresponsable, de seguir deseando tener juguetes nuevos sin pensar en lo que cuestan más allá del mero precio que otra persona decidió con anterioridad. Al decir sin pensar en lo que cuestan, me estoy refiriendo a todo lo que tenemos que dar a cambio para obtener ese dinero, para poder comprar eso que queríamos comprar, para acoplarnos a esa imagen que despertó ese deseo inicialmente. Y no estoy tratando de decir que tenga algo de malo el desear poseer bienes que no poseemos, bienes materiales. En lo que me gustaría insistir es en que siempre vamos a querer algo más que no poseemos ahora. Siempre podremos sorprendernos pensando en qué cosas pueden ser mejoradas o qué amenazas han de cubrirse. Por eso, en cuanto queremos una cosa, nos empezamos a fijar en otra, y en otra, hasta que llegamos a un punto de intercambio, en donde algo que ya habíamos conseguido antes es lo que ahora deseamos, y lo dimos a cambio con anterioridad, en donde deseábamos algo y efectivamente lo obtuvimos, pero luego deseamos otra cosa, y tuvimos que dar a cambio el primer algo para obtener esa nueva cosa. Hasta este punto no hay problema alguno, porque lo que nos llenó en su momento ahora ya no nos llena, y no tenemos inconveniente alguno en darlo a cambio para satisfacer nuestro nuevo deseo. El problema que yo personalmente identifico se nos presenta cuando comenzamos a desear eso que dimos a cambio. Eso que deseamos en un principio y que no tuvimos inconveniente alguno en darlo a cambio para satisfacer nuestro deseo más reciente. Estaremos deseando algo que ya habíamos obtenido, algo que nosotros mismos nos deshicimos de ello por voluntad propia, comenzando un círculo vicioso en donde estaremos constantemente buscando satisfacer nuevos deseos, pero que no son realmente nuevos, sufriendo el proceso por no tener lo que queremos tener, estando más cantidad de tiempo, llamémosle, deseando y sufriendo por no tener, que teniendo y disfrutando de no desear, dejando en manos de elementos tan aleatorios como la moda el qué es lo que deseamos, definiendo moda como una periódica sensación de aburrimiento ante lo usual. Deseo de seguir esta clase de fenómenos por el mero prestigio. Y el prestigio goza ante todo de vaciedad, la vaciedad del prestigio. Cuando nos desconectamos tanto del esfuerzo original de lo que obtenemos, solo nos queda fijarnos en tener más y mejor de aquello de lo que desconocemos de dónde procede, por el mero motivo de que el vecino tiene más o mejor de aquello que también él desconoce de dónde proviene. A día de hoy, como consecuencia del aumento de las tareas que se realizan en simultáneo, gracias al avance de la civilización, solemos poseer muchos bienes de los cuales desconocemos totalmente su procedencia. La procedencia de sus materiales, cuáles materiales se ven involucrados, o el procedimiento que hay que seguir para que ese bien se vea construido.
El dispositivo digital que tienes enfrente tuyo es un gran ejemplo de esto. Y es esta desconexión la que nos hace perder de vista que hay un esfuerzo para obtener eso, no para que nosotros lo compremos, sino para construirlo. Ese es el problema que trae la vaciedad del prestigio, asociando el progreso personal con la obtención de bienes materiales, casas, autos, relojes, hasta cinturones o calcetines con tal o cual logo, generando un estancamiento de la personalidad por la obtención de bienes materiales. Al asociar el progreso con la obtención de bienes materiales, se dejan completamente de lado el progreso de la personalidad, pasando a segundo plano el trabajo en uno mismo porque los resultados materiales ya validan mi, entre comillas, forma de ser. Si, así como soy, obtengo estos resultados económicos, puedo adquirir estas cosas materiales, entonces es que, así como soy, es la forma correcta de ser, o al menos una no equivocada, realizando el proceso de pensamiento a la inversa. En lugar de juzgar los efectos por sus causas, juzgando las causas por sus efectos, realizando una muy extraña y poco ortodoxa inversión de la causa y el efecto, como si el músculo creciera antes de ser entrenado o el bebé naciera antes de ser fecundado. Los resultados económicos que obtenemos son una consecuencia, son el efecto de nuestras acciones, no al revés. Y lo mismo con nuestra forma de ser, entre comillas. Nuestra forma de ser determina las acciones que realizamos, y como dijimos, estas acciones determinan nuestros resultados. Sin embargo, este caso en particular sí se da por válido que el bebé nazca antes de haber sido fecundado. Si se da por válida la idea de que nuestras acciones futuras son una consecuencia de los resultados pasados, sí se da por válida la idea de que nuestras acciones futuras son una consecuencia de los resultados pasados. Pero si los resultados pasados son una consecuencia de nuestras acciones pasadas, entonces nuestras acciones futuras serán las mismas que nuestras acciones pasadas. Pero peor aún, es cuando nuestra forma de pensar futura es igual a nuestra forma de pensar pasada. Si hoy piensas igual que ayer, entonces mañana obtendrás los mismos resultados que hoy. Si hoy estás teniendo resultados que te gustan y no identificas inconveniente alguno en que tu mañana sea igual a tu hoy, es porque no le estás prestando la suficiente atención a los problemas actuales. Solo estaríamos mirando por los placeres que estamos obteniendo, sin detenernos a pensar en los dolores que estamos padeciendo a día de hoy. Si escogemos que nuestro mañana sea igual a nuestro hoy, entonces también irán incluidos esos mismos problemas. Repasemos nuevamente lo que recién mencioné, pero teniendo en cuenta estos problemas. Si hoy piensas igual que ayer, entonces mañana, tu mañana, será igual a tu hoy. Y así terminamos con este primer punto que llamé la vaciedad del prestigio. Me gustaría mucho insistir en que no quiero desdeñar la importancia que pueda tener el prestigio en nuestras vidas, más bien lo contrario. Considero que es un motivador tan fuerte que puede estar guiando a nuestras vidas sin nosotros estarnos dándonos cuenta de ello. Si discrepas conmigo, estaré más que encantado de conocer tus argumentos. Puedes compartirlos con la comunidad de Reverse a través de redes sociales, especialmente a Instagram, o mediante mail, escribiendo a contacto@reversesite.com o al blog de Reverse en la web reversesite.com. Ahora pasemos al segundo punto que me gustaría abordar, el cual llamé el manejo de las expectativas. No se trata de desdeñar las posesiones materiales, sino de tomar conciencia de por qué las adquirimos. Y si la respuesta es por estatus, entonces no debemos despojarnos de dichas posesiones, sino tenerlas cuando querramos tenerlas, pero sin mentirnos, ganando así conciencia de que el estatus, por algún u otro motivo, es una fuerza que nos mueve para hacer sacrificios para tener esos símbolos materiales de estatus. No me gustaría dejar un mensaje del estilo cínico, un mensaje basado en la filosofía que pertenece a la escuela antigua de pensamiento cínica, con su fundador Diógenes de Sinope, en donde, a muy grandes rasgos,
nos anima a despojarnos de todos los recursos materiales. No quiero dejar un mensaje como ese, sino más bien me gustaría poner el foco en el concepto de éxito, y con que dejemos de relacionar el éxito con lo que no tenemos ahora, porque estaremos desperdiciando la oportunidad de aprender cómo utilizar lo que sí tenemos ahora. Si no desarrollamos la habilidad de apreciar lo que tenemos ahora, nada nos garantiza que podremos apreciar cuando tengamos más. La pobreza, como yo la veo, no es estancamiento. La pobreza la defino como la ausencia de posibilidades. Y así el progreso en la vida lo defino como ganar alternativas. Alternativas económicas, alternativas de contactos, alternativas laborales, alternativas de experiencias, alternativas en el ámbito relacional íntimo, alternativas en cuanto a amistades, alejándonos así de la perspectiva de que el progreso es acumular cosas o acumular dinero. Realizar nuestras decisiones de vida acorde al dinero lo considero un completo error, a no ser que hayamos definido con claridad en qué gastaremos ese dinero. La moderación requiere madurez, porque exige estar presente en el ahora. El exceso no es más que consumir en el ahora presente, lo que imaginas que en una hora futuro te dejará satisfecho, guiándonos por un razonamiento plenamente emocional en base a nuestras estimaciones. Allí donde no hay nada de racionalidad, hay suposición involuntaria. Cuando hay emociones implicadas, las conclusiones tienden a predominar por sobre los argumentos. El trabajo, a mi parecer, ha de ser disfrutado. Y a día de hoy, a lo que convencionalmente se le considera trabajo, yo lo considero sacrificio. A mi parecer, un empleo que rechaces es como una prisión. La normalización del estrés laboral nos ha llevado a concebir el esfuerzo, el sacrificio, el pagar el precio, como si fuera una virtud. Pero tener que esforzarse extra, a mi parecer, no es una muestra de virtud, sino de ineficiencia. Ineficiencia por parte de la organización en la que estés trabajando. Y si trabajas por cuenta propia, entonces ineficiencia en cuanto a los procedimientos que estás siguiendo a día de hoy. Y producto de esa ineficiencia es que tenemos que compensar con sobreesfuerzo para seguir manteniendo los resultados que necesitamos. Pero en el caso de un empleo, estaremos pagando nosotros el precio de la ineficiencia generada por alguien más, por un gerente ineficiente o por un supervisor ineficiente, que nos lleva a que nosotros tengamos que hacer tareas que no nos corresponden o incluso hacer horas extra y también tareas que no nos corresponden. Si vamos a estar pagando el precio de la ineficiencia, que al menos sea el nuestro propio, no el ajeno. Esto es algo que suelo repetir mucho, pero no sé tú, pero yo no le encuentro sentido pretender obtener resultados distintos realizando las mismas acciones. Y muchas veces estas mismas acciones que se repiten una y otra vez provienen de un deseo no identificado, siguiendo un accionar superyoico en donde la prioridad es ante todo encajar con los estándares de otros, perdiéndonos a nosotros mismos en el camino. Normalmente suelo tener una postura bastante crítica con respecto a las generaciones anteriores, sobre todo en cuanto a la generación X. Pero la principal crítica que le realizo a las personas de mi generación, es decir, la generación Z, es no haber aprendido a desear por cuenta propia. A mi parecer, a día de hoy, la enorme mayoría de jóvenes, veinteañeros, no son dueños de sus propias expectativas. Para encontrarte, uno de los trabajos más importantes que puedes hacer desde hoy es identificar cuáles son las expectativas de otros en tu orden de prioridades. Si no hay presión, no hay miedo. La pregunta es, ¿eres dueño de esa presión que sientes? No es tan relevante el que no te importe lo que piensan los demás, sino más bien quiénes son esos demás. Y esta elección no siempre la realizamos de manera consciente. En el momento en el que dejamos al mundo, o al menos a nuestro mundo, definir nuestro plan de vida, hemos reducido todas nuestras habilidades a una sola, la habilidad de imitación. Ya para cerrar, me gustaría hacer hincapié en que tampoco tenemos por qué cambiar la totalidad de nuestras vidas. Solo hemos de cambiar nuestras acciones en un área puntual, enfocándonos en un aspecto a la vez.
Si las cosas salen bien o no, depende de nuestra postura previa. ¿Cuántas cosas consideramos que serían bien y cuántas cosas consideramos que serían mal? Si consideramos que solamente una única sería bien, entonces es muy probable que todo salga mal todo el tiempo. Nada en la vida es tan importante como pensamos que lo es cuando nos encontramos pensando en ello. Y así terminamos este 9º capítulo. Me gustaría muchísimo conocer tu opinión sobre este capítulo y sobre cómo está avanzando Reverse como proyecto. No es cuestión de solo compararte, sino de forjar el hábito de compararse. En el momento en el que forjaste dicho hábito, te has despedido de disfrutar de tu vida, a mi parecer. Me gustaría cerrar con un breve punteo. Primero, evitemos ser realistas, ya que al final de cuentas no es más que guiarnos por el super yo, es decir, ceder ante la presión social. El segundo punto sería, centrarnos en los resultados no nos garantiza alcanzarlos, y sí nos garantiza a día de hoy la frustración y después, mientras aún no la alcanzamos también. Y lo último sería una definición quizás un poco extraña del concepto de disciplina. Yo la defino separándola en 3 valores y 3 acciones. Los 3 valores serían, primero, constancia. Segundo, paciencia. Tercero, humildad. Y las 3 acciones serían, primero, iniciativa. Segundo, aprendizaje. Y tercero, desaprendizaje. Allí es cuando cobra especial importancia el tercer valor que nombré, la humildad. La humildad suficiente para desaprender y así hacer hueco para seguir aprendiendo. En el próximo capítulo abordaremos lo peligrosa que puede llegar a resultar la fuerza de voluntad, bajo el título de ¿Por qué la fuerza de voluntad está arruinando tu vida?